Hola, ¿cómo están? Un gran saludo a todo el auditorio. Es un gran gusto para mí estar compartiendo con todos ustedes esta jornada. Quiero agradecer a las autoridades del sanatorio y a la directora de la jornada por convocarme y realmente un gusto estar en representación del servicio de kinesiología del Sanatorio Parque. Creo que es una medida muy interesante para capitalizar toda la experiencia que tuvimos a lo largo de la pandemia y hacer este feedback entre los conocimientos generados. Si bien las autoridades hoy estuvieron comentando los buenos porcentajes de vacunación que hay en la región, no sabemos si podemos tener otro pico o no, y otra pandemia puede estar a la vuelta de la esquina, así que es muy importante que tengamos este espacio de discusión. Y también me es muy grato, después de 2 años de estar hablándole a la pantalla de mi computadora, volver a ver caras en una jornada presencial. Así que bueno, sin más, vamos a comenzar con la presentación. El objetivo es comentarle cómo llegamos al desarrollo del protocolo de ventilación mecánica que implementamos en nuestros pacientes y cuál fue el resultado que tuvimos con nuestros pacientes luego de la implementación de este protocolo. Allá por marzo, abril del 2020, estábamos ahí en el sanatorio esperando que se nos venga el impacto, que se nos venga todos los pacientes COVID en función de lo que veíamos en el resto del mundo. Por suerte tuvimos bastante tiempo para organizarnos y en aquel entonces teníamos realmente un montón de interrogantes. Y en función de tener que comenzar a desarrollar un protocolo de estrategia de manejo de ventilación mecánica, teníamos 2 grandes interrogantes en función de la información disponible hasta el momento, y los 2 más importantes fueron, primero, que estaba la discusión si COVID-19 era o no era un distrés respiratorio, y que en este sentido, allá por marzo, el doctor Gattinoni describe por primera vez la fisiopatología del COVID a través de 2 fenotipos, el fenotipo L, el fenotipo H, en función de la elastancia del sistema respiratorio. Y más tarde el doctor Pelosi describe 3 fenotipos, posteriormente Jordi Rello define 5 fenotipos, lo cual sumaba más confusión que tranquilidad y que posibilidad de definir una estrategia ventilatoria. Y el otro punto que nos generaba cierto conflicto era el riesgo de aerosolización, los riesgos de superpropagación del virus, fundamentalmente afectando al personal de salud y diezmando los servicios y complicando aún más el abordaje de estos pacientes. Entonces, tomamos en consideración, por un lado, el conocimiento previo que teníamos en función de otras pandemias, como fue la del SARS, la del MERS y la del H1N1, conocimientos generados en distrés respiratorio por otras causas y también el pobre conocimiento y de muy escasa metodología que teníamos disponible al momento de COVID-19, el hecho del control de infecciones y por otro lado esta situación del recurso, no solamente del recurso material tecnológico, sino sobre todo el recurso humano y el riesgo de que personal que no estaba capacitado y específicamente formado para manejar pacientes críticos y para manejar la ventilación mecánica tenga que asumir ese rol, esa responsabilidad, por lo cual teníamos que plantear una estrategia que sea lo más segura posible para el paciente en términos de protección pulmonar y al mismo tiempo pragmática para que personas que no estén adecuadamente formadas las puedan desarrollar lo más fácilmente posible. En este sentido, priorizamos, por supuesto, la utilización del elemento de protección personal que recomendaban las diferentes organizaciones, que fue el nivel 3 de protección personal. El hecho de la intubación, y esto fue algo que generó mucha controversia y que actualmente la sigue generando, de cuál era el momento óptimo para intubar a estos pacientes, y en ese sentido seguimos manejando un poco lo que hacíamos habitualmente, que era tratar de definir el momento de intubación clínicamente, no colapsando a una única variable como podía ser un índice de oxigenación o colapsando a una única variable como podía ser la mecánica ventilatoria, sino
sumando diferentes variables desde el punto de vista clínico para definir finalmente si un paciente tenía que ser intubado o no, y ahora ya unos 575 pacientes después, seguimos pensando lo mismo, que la decisión tiene que ser clínica y que va a estar fundamentalmente determinada en función de la mecánica respiratoria en términos de paradoja tóraco-abdominal y de actividad visible de los músculos accesorios, que eso pone al paciente en un paro respiratorio inminente y que tenemos que tratar de sacarlo lo antes posible de esa situación, y una de esas maneras es la intubación orotraqueal. Otra de las cosas que se definió fue no utilizar el soporte ventilatorio no invasivo, entendido como cánula nasal de alto flujo y BNI, sobre todo en terapia intensiva, y tal vez en la guardia y en sala general no era un lugar apropiado para innovar. De hecho, en el servicio o en el sanatorio no se hacía habitualmente alto flujo y BNI en la guardia ni en la sala general, por lo cual innovar en el medio de una pandemia pensamos que no iba a ser seguro ni para el paciente ni para el personal, por lo cual definimos no utilizar el soporte ventilatorio no invasivo en un escenario de preintubación o con el fin de evitar la intubación en estos pacientes. En cuanto a lo que fue el seteo ventilatorio, utilizamos el protocolo del RDIET Network, que sigue siendo el gold estándar para titular la ventilación mecánica, al menos de forma inicial. Si bien sabemos hoy que cada vez individualizamos más el seteo ventilatorio en los pacientes, para empezar, sigue siendo aceptado como una estrategia protectora. Y algo que sí cambió mucho fue que, en función de la recomendación de diferentes organizaciones, tanto nacionales, fundamentalmente SATI, como internacionales, no recomendaban el uso de humidificación activa por el mayor riesgo de aerosolización y contaminación que podía tener este sistema, y recomendaban el uso de humidificación pasiva. Sabemos que en el distrés respiratorio no está recomendado utilizar humidificación pasiva porque aumenta mucho el espacio muerto instrumental, y eso hace que muchas veces tengamos que aumentar el volumen minuto para disminuir la acidosis, y eso indefectiblemente tiene impacto en la mecánica pulmonar de estos pacientes. En cuanto al monitoreo hemodinámico, oxigenación y las presiones que habitualmente podemos medir con un respirador, presión plató y delta P fundamentalmente, y la utilización de bloqueantes neuromusculares y de cúbito prono en aquellos pacientes que presentaban una PAFI menor a 150 milímetros de mercurio, que, como vimos, estas estrategias fueron altamente utilizadas a lo largo de toda la pandemia en todo el mundo. Reportes previos de distrés no COVID, que tenemos ese gran trabajo que fue el LungSafe, mostró que los bloqueantes neuromusculares se utilizaron en entre un 16 y un 20%, y el prono entre un 8 y un 15% en los pacientes con distrés respiratorio, mientras que ahora vamos a ver nuestros números, y lo que está reportado a nivel mundial se superó ampliamente, alcanzando bloqueantes neuromusculares en el 80% de los pacientes ventilados y de cúbito prono en un 70% de los pacientes ventilados. En cuanto a lo que es la desvinculación, empezamos a hacer también lo que recomendaban las guías, que era desvincular a los pacientes de forma soportada, es decir, hacerlo a través del respirador, no como lo hacíamos convencionalmente en prueba en tubo en T. Eso también fue un cambio importante. Bueno, una vez que definimos este protocolo, lo que se hizo, y aparezco yo en la foto no por ser narcisista ni nada por el estilo, sino que no teníamos otra foto con más personas, pero fue mucha la gente que formó al resto del personal durante la pandemia. Realmente todos asumimos mucho compromiso en eso, en entrenar a los colegas, en entrenar a personal de otros servicios que no estaban habituados a los cuidados respiratorios, y se le empezó a enseñar este protocolo a residentes de clínica médica, de neumonología, de cardiología, de cirugía, personal de la guardia, enfermería, etcétera. Lógicamente que este protocolo conllevó grandes cambios en lo que era nuestro abordaje habitual en los cuidados respiratorios. Hubo una clara reducción del uso de soporte no invasivo. Antes utilizábamos en la falla hipoxémica aguda
el soporte no invasivo, BNI alto flujo, y comenzamos a utilizar mucho máscara con reservorio, que también, como comentó Martín, no era una de las interfaces que más utilizábamos para hacer oxígeno convencional tampoco. Una reducción significativa en el uso de humidificación activa. Siempre en el distrés respiratorio nosotros ventilamos con humidificación activa, pero en la primera ola del COVID utilizamos en todos los pacientes humidificación pasiva. Una reducción del monitoreo en general, no solamente del monitoreo ventilatorio avanzado, entiéndase por colocación de balón esofágico, tomografía por impedancia eléctrica, capnografía volumétrica, sino que durante la primera ola monitorizamos mucho menos a los pacientes, al punto que veíamos las imágenes de terapias intensivas de Estados Unidos que tenían televisores en la sala de médico y los pacientes estaban en la otra cuadra más o menos y los monitorizaban desde ahí, lo cual llevó a que haya obviamente un menor control de lo que le estaba pasando a cada paciente en ese momento. Una reducción del uso de la prueba de respiración espontánea en tubo en T a favor de utilizar presión de soporte o PAP, que es un modo proporcional que tenemos disponible. Las sesiones de prono prolongados, nosotros antes de la pandemia utilizábamos el protocolo del estudio PROSEBA del doctor Guerin, allá por el año 2013, donde nos decía que teníamos que pronar por un periodo de entre 16 y 17 horas, ya que estudios previos habían sido negativos cuando utilizaron 8, 10, 12 horas de prono y el trabajo PROSEBA fue positivo, reduciendo la mortalidad en el subgrupo de pacientes con distrés respiratorio severo, siempre y cuando el prono se mantenga entre 16 y 17 horas. En la pandemia esto cambió y empezamos a hacer pronos prolongados, cercanos incluso en algunos pacientes de 72 horas. Hicimos prono de 24, 36, 48, 72 horas, sin ninguna evidencia disponible, en muchos casos por una cuestión más operativa que clínica, porque llegamos a tener en un momento 20 pacientes pronados al mismo tiempo. ¿Sí? Y es una locura tener 20 pacientes pronados al mismo tiempo, ¿no? Cuando para pronar un paciente se necesita mínimamente, las recomendaciones siempre fueron de 4 operadores para hacer un prono seguro, evitando que estos pacientes que están poliinstrumentados tengan pérdida de la vía aérea, pérdida de algún acceso venoso central o de cualquiera de los caños y tubitos que les suelen salir a estos pacientes. Y el recurso realmente era mucho más limitado y hemos llegado a pronar de a 1. ¿Sí? Y acá lo veo a Lucio, que fue uno de los que en algún punto tuvo que pronar solo porque no había más nadie para que lo ayude. ¿Sí? Entonces, bueno, estuvimos en esa situación, entonces operativamente se llegó a hacer pronos muy prolongados, pero la verdad que no hay evidencia que muestre que pronar más de 24 horas vaya a cambiar outcomes duros como mortalidad, días de ventilación mecánica, etcétera, en los pacientes. Y las traqueotomías se realizaron por el equipo de Capitán Funes y Facu Piatti de forma percutánea en terapia intensiva cuando antes se hacían en quirófano. Algunas también eran percutáneas, otras convencionales, pero siempre en quirófano. Bien, vamos a empezar a desarrollar ahora cuáles fueron los resultados que nosotros obtuvimos con nuestros pacientes en función de aplicar, entre otras cosas, este protocolo de ventilación mecánica. Y para eso realizamos un estudio comparativo entre la primera y la segunda ola. La primera ola nosotros lo tomamos como el periodo entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre del 2020, donde enrolamos 207 pacientes que requirieron ventilación mecánica en terapia intensiva. Y la segunda ola la tomamos entre el 1 de marzo y el 30 de junio, donde enrolamos 205 pacientes, por lo cual analizamos un total de 412 pacientes que requirieron ventilación mecánica en terapia intensiva. En cuanto a las características de ingreso del paciente, como está reportado en todo el mundo, mayormente fue de sexo masculino. En nuestra población un 74% prácticamente fueron de sexo masculino. Encontramos diferencia estadísticamente significativa en la edad entre las dos olas, siendo más jóvenes los pacientes de la segunda ola. No encontramos diferencias estadísticamente significativas en el SOFA, sí en un trabajo que se está realizando con la doctora González en pacientes que utilizaron prono hubo una diferencia estadísticamente significativa en el Apache 2, siendo pacientes más severos los de la ola 2. Y encontramos diferencias estadísticamente significativas en las comorbilidades preexistentes al ingreso a terapia intensiva. En la primera ola hubo mucho más porcentaje de pacientes con EPOC y pacientes con diabetes,
pero al igual que en el resto del mundo, las dos comorbilidades principales fueron la hipertensión y la obesidad. En cuanto a las variables de mecánica ventilatoria, encontramos diferencias estadísticamente significativas en la presión plató siendo menor en la segunda ola. Encontramos diferencias estadísticamente significativas en la compliance del sistema respiratorio, todas estas variables medidas dentro de las primeras 24 horas de la ventilación mecánica, siendo menor en la segunda ola, y esto cuando analizamos de por qué, si tuvimos menor plató y menor delta P, como también estamos viendo ahí en la segunda ola, porque a su vez estos pacientes tenían menos compliance del sistema respiratorio. Bueno, lo que nosotros interpretamos en función de los datos es, por un lado, que tuvimos en la primera ola mayor porcentaje de pacientes EPOC que suelen tener un pulmón con pérdida del retroceso elástico, por lo cual suelen manejar compliance más elevadas, y también el hecho de que la segunda ola, al ser pacientes más jóvenes, posiblemente llegaban a la consulta más tarde, tenían más resto cardiopulmonar, por lo cual terminaban llegando a terapia intensiva también más tarde y ya con un cuadro pulmonar más avanzado que los pacientes durante la primera ola. Y también fue significativa la PAFI preprono, que estuvieron más hipoxémicos antes del primer ciclo de prono los pacientes de la primera ola. En cuanto al tratamiento, como les comentaba recién, en los pacientes que tenían hipoxemia, llamémosle refractaria, en realidad lo tomamos el punto de corte por debajo de 150 milímetros de mercurio, la medida de rescate que más se utilizó fue bloqueantes neuromusculares, 88% de nuestros pacientes fueron bloqueados, no hubo diferencias estadísticamente significativas entre las dos olas. El requerimiento de prono, y esto sí fue estadísticamente significativa, nosotros pronamos al 66% de toda la población y hubo más prono durante la segunda ola que durante la primera, y esto también puede explicar por qué obtuvimos variables de protección pulmonar en mayor medida en los pacientes de la segunda ola que en los de la primera, porque lo pronamos más y sabemos que pronar es una de las mejores intervenciones que tenemos para homogenizar la ventilación, que es este gran problema que tiene el distrés respiratorio, ¿no? Un pulmón totalmente heterogéneo, lo cual muchas veces hace difícil que nosotros logremos una protección pulmonar. Por supuesto que pronar significa bloquear al paciente, y bloquear también tiene sus consecuencias, aparte de la sedación profunda y todo lo que ya conocemos. La reintubación, la verdad que este es un dato muy importante. Se reintubó un 22% de los pacientes. Previo al COVID, los reportes de estudios realizados con falla de extubación en pacientes con insuficiencia respiratoria manejaron una tasa cercana al 10%, por lo cual nosotros tuvimos una duplicación de la tasa de reintubación en el paciente COVID-19. Pero cuando empezamos a buscar qué estaba reportado en el mundo, encontramos tasas de reintubación de hasta el 40%. ¿Sí? Llegando a una media entre las diferentes publicaciones cercanas al 33-35% de reintubación, por lo cual es evidente que el COVID-19 planteó mayores dificultades en lo que fue la transición de la ventilación mandatoria a la ventilación espontánea y la posterior desvinculación de la ventilación mecánica y el retiro de la vía aérea artificial. Y lo que también fue estadísticamente significativo fue la cantidad de pacientes que traqueotomizamos. ¿Sí? En esta corte que nosotros evaluamos se traqueotomizó el 33% de los pacientes, es decir, un total de 136 pacientes, y se traqueotomizó mucho más en la segunda ola. Entonces uno podría decir que la reducción de la falla de extubación en la segunda ola va de la mano de que traqueotomizamos más pacientes, ¿no? Y uno podría llegar a tener algún tipo de sesgo en ese sentido, pero la realidad es que siempre estuvimos dentro del porcentaje de falla reportado y tuvimos un aprendizaje de lo que era la transición del paciente desde la ventilación mandatoria a la ventilación espontánea, por lo cual creemos que no fue un simple hecho de que fallaron menos porque traqueotomizamos más, sino que traqueotomizamos más porque aprendimos a detectar mejor qué paciente no había que extubarlo porque indefectiblemente iba a fallar, aumentándole la morbimortalidad. En cuanto a la mortalidad en la UCI, no hubo diferencias estadísticamente significativas entre las dos olas, y eso también puede ser en cierto punto llamativo. Y tampoco tuvimos diferencias en los días de ventilación mecánica y de estadía en la terapia intensiva. Acá vemos la curva de Kaplan-Meier para mortalidad.
La mortalidad en la primera ola fue de 60.9, mientras que la mortalidad en la segunda ola fue de 56.9, pero el long run, como ven, no es estadísticamente significativo. De todas maneras, hay muchos reportes en diferentes partes del mundo donde le sucedió lo mismo, donde la mortalidad fue prácticamente igual entre la primera ola y la segunda ola, a pesar de haber sido pacientes más jóvenes y habiendo tenido esa curva de aprendizaje que tuvimos durante la primera ola. Pero la realidad es que hay un montón de variables que nosotros no estamos analizando en este trabajo, solamente analizamos variables ventilatorias, pero es muy probable que la sobreinfección en terapia intensiva haya sido mayor durante la segunda ola, incluso por patógenos multiresistentes que en la primera ola no habíamos tenido. Por lo cual, esto es solamente en función de variables ventilatorias y hay que tener presente eso. En cuanto al análisis multivariado para mortalidad, encontramos como predictor independiente de mortalidad estar ventilado en la segunda ola, la edad y el running pressure dentro de las primeras 24 horas. Y esto es muy importante porque cada vez hay más estudios que muestran que debemos guiar la ventilación mecánica a través del delta P, porque es mucho mejor predictor de mortalidad que cualquiera de las otras variables que utilizamos habitualmente, ya sea en pacientes con pulmones sanos, es decir, que lo estamos ventilando porque es un postoperatorio abdominal o porque tiene alguna situación médica que no compromete el sistema respiratorio, debemos ventilar por delta P porque es mucho mejor predictor que cualquiera de las otras variables que monitorizamos. Y en cuanto a los pacientes traqueotomizados, analizamos los pacientes traqueotomizados en la segunda ola y comparando entre vivos y muertos, nuevamente encontramos estadísticamente significativa la edad. Aquellos pacientes que eran mayores de 55 años se murieron más que los pacientes menores de 55 años. El score de Charson fue diferente también entre los pacientes que sobrevivieron y los que no sobrevivieron. Y los días a traqueotomía no hubo diferencias estadísticamente significativas en términos de mortalidad entre aquellos que se traqueotomizaron antes del día 10 versus los que se traqueotomizaron después del día 10. Los días totales de RM fueron 18 días al momento del alta del paciente. De los vivos a los 90 días, la mediana de ventilación mecánica fue de 20 días, mientras que los que habían fallecido habían tenido una mediana de 18 días. Y el 31.5% de los pacientes que nosotros traqueotomizamos lograron ser decanulados, ya sea en el sanatorio o en los centros de derivación a donde fueron los pacientes. En cuanto al tiempo total de RM, como vimos, fue de 18 días, y cuando dividimos en aquellos pacientes que se traqueotomizaron antes del día 10 y los que se traqueotomizaron después del día 10, encontramos que la mediana de días de ventilación mecánica fue de 14 días en los pacientes que traqueotomizamos antes del día 10 y de 20 días en los que traqueotomizamos después del día 10. Por lo cual, en un escenario de recursos limitados, donde necesitábamos ventiladores y necesitábamos camas de terapia intensiva, plantearnos que traqueotomizar al día 10 parece ser un día apropiado, un momento apropiado, siempre y cuando el paciente esté estable hemodinámicamente y que tenga perspectiva de recuperación, no que multiorgánica al momento de traqueotomizarlo, pero el día 10 evidentemente mejora los resultados en términos por lo menos de días de ventilación mecánica y días de terapia intensiva, que puede ser útil en una situación pandémica como la que tuvimos. La estadía en UTI total fue de 20 días. Los pacientes que se traqueotomizaron antes del día 10 tuvieron 16 días en UTI, mientras que los que se traqueotomizaron después del día 10 tuvieron 21 días de terapia intensiva, con diferencia estadísticamente significativa. Y la mortalidad al día 60 del seguimiento de los pacientes con traqueotomía, al día 90 de seguimiento fue de un 66%, ¿sí? Lo que sigue mostrando que la mortalidad del paciente traqueotomizado es una mortalidad elevada, ¿sí? Reportes de seguimiento al año hablan de mortalidades cercanas al 70-75% en la población traqueotomizada. Y no hubo diferencias en el porcentaje de decanulación. Bueno, esos fueron nuestros resultados, como para ir cerrando y ver qué dice la evidencia. La evidencia mostró que no hay diferencias mecánicas en distrés respiratorio COVID
versus distrés respiratorio no COVID en términos de índice de oxigenación, compliance, potencial de reclutamiento y driving pressure, por lo cual tenemos que seguir ventilando como sabemos ventilar al distrés respiratorio. No hubo diferencias estadísticamente significativas cuando se compararon distrés por COVID versus distrés no COVID en mortalidad, días de internación, etcétera. Y teniendo en cuenta este trabajo multicéntrico nacional, que fue el SATI-COVID, que es un buen parámetro para comparar nuestros resultados. Ellos obtuvieron una mortalidad del 57%, mientras que nuestra mortalidad global fue del 58%, por lo cual estamos dentro de la media nacional. En cuanto a la utilización de prono y traqueotomía fue bastante similar, y algo que difiere mucho nuestros datos son los días de ventilación mecánica y los días de terapia intensiva. Tuvimos menos días de ventilación mecánica y menos días de terapia intensiva comparado con el SATI-COVID y comparado con muchos de los reportes que hay a nivel mundial. Sí, nosotros tuvimos 9 días de ventilación mecánica, mientras que el SATI-COVID reportó 13 días, y de estadía en UCI nosotros tuvimos 11 días, mientras que el SATI-COVID reportó 16 días. Y este trabajo europeo, que compara también las dos olas en población mayor de 70 años, encuentran algo muy particular. La estadía en UCI fue mucho menor en la segunda ola que en la primera ola. Los tiempos de ventilación mecánica, o el acumulado de ventilación mecánica, fue menor durante la segunda ola en comparación contra la primera ola. Se utilizó mucho más soporte no invasivo en la segunda ola que en la primera ola, y se utilizó mucho más corticoides en la segunda ola en relación a la primera. Fíjense, 93% en la segunda ola contra 38%, y sin embargo tuvieron mayor mortalidad en la segunda ola. Por lo cual esto plantea la duda si realmente ventilar de forma no invasiva a estos pacientes es beneficioso, y si utilizar corticoides en estos pacientes realmente es beneficioso, ¿no? Como puntos claves, los conocimientos adquiridos durante la primera ola nos permitió optimizar las estrategias ventilatorias, logrando parámetros de monitoreo ventilatorio más ajustados a protección pulmonar durante la segunda ola. El comportamiento mecánico del distrés COVID fue similar al distrés por otras causas, y condiciones preexistentes como la edad y variables ventilatorias dentro de las primeras 24 horas de ARM, como el driving pressure, fueron predictoras independientes de mortalidad. Muchas gracias por su atención. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta que alguien le quiera hacer a Gabriel? Te quisiera felicitar por la presentación. Me pareció... Ahí está, listo. Me pareció muy buena, pero lo único que difiero respecto a los datos que tenemos del servicio es que si bien se pronó más a los pacientes durante la segunda ola, no creo que haya sido porque nosotros no cambiamos los criterios con los cuales pronamos a los pacientes. Seguimos usando el mismo protocolo de un inicio. Sí, tal vez los pronamos en la segunda ola un poco más precozmente, no esperamos las 12 horas de los bloqueantes neuromusculares del Proceva, si bien esto lo siguen validando los autores en los trabajos internacionales. Pero el criterio para pronar al paciente era que, pese a la ventilación mecánica protectiva, los bloqueantes neuromusculares, a la sedación profunda, el paciente tuviera menos de 150 de PASI. Con lo cual, si bien los pronamos más, no creo que haya tenido que ver con eso. Tal vez puede tener que ver con que los pacientes llevaban más graves la terapia intensiva y necesitaban más pronación porque tenían una falla más grave respiratoria. Sí. No sé qué te parece a vos. No, sí, totalmente de acuerdo con eso. O sea, la decisión de pronar siempre fue la misma, teniendo en cuenta oxigenación o mecánica, y creo que el hecho de que estos pacientes hayan tenido menos compliance muchas veces nos llevó a pronarlos por seguramente mayor delta P en el momento, sí. A pesar de que después, dentro de las primeras 24 horas, y esto que vos decís, muchas veces terminamos pronando a pacientes en la segunda ola con 6-8 horas de ventilación mecánica, haya dado que el delta P fue menor en pos de esa mayor cantidad de prono, pero sí, estuvo vinculado seguramente a que llegaron más graves por esa mayor reserva cardiopulmonar que suelen tener los pacientes jóvenes y que llegaron con más compromiso pulmonar. ¿Sí? No coincidimos al final. Qué Los pacientes que se traqueotomizaron precozmente antes del 10.º día, sí.
¿Tuvieron menos días de internación en terapia? Sí, Carlos, sí, hubo 7 días de diferencia entre los que se traqueotomizaron antes del día 10 y después del día 10. O sea, tuvieron menos días de ventilación mecánica y menos días de terapia intensiva. No cambió la mortalidad, pero sí vos sacaste al paciente antes de la terapia intensiva, con lo que eso significa en un contexto como en el que tuvimos, que no teníamos camas, no teníamos respiradores, teníamos un respirador por cama, o sea que lo que necesitábamos era básicamente liberar la cama. Creo que el día 10 es un punto importante, porque después lo que observamos también es que los pacientes que se extuban después del día 10, la mayoría está severamente polineuropático, con mal manejo de secreciones y terminan reintubados y traqueotomizados, y eso suele aumentar la morbimortalidad, las complicaciones respiratorias, que bueno, son lo que ustedes vieron después, ¿no? Una gran incidencia de lesión en la vía aérea, ¿no? Sí, sí, está vinculado, ¿no?, a esto, a menor daño de la vía aérea, menor daño muscular general. Tendríamos que ver si la edad no influyó también en esto, ¿no? En que estuvieran tantos menos días, si no eran pacientes, sí, pero no, estos pacientes más jóvenes, sí, pero, eran menor, sí, pero ojo que impacto. el análisis de esos 95 pacientes traqueotomizados es únicamente de segunda ola. Son, bueno, o sea, son los pacientes de la segunda ola. Ajá. Pensé que era... No es el comparativo ese, no, esos son los 95 pacientes que se traqueotomizaron en la segunda ola. Sería interesante buscar los factores, 7 días Sí. es mucho, Sí. eso sí es clínicamente relevante. Bueno, seguimos con el programa. Muchas gracias. Lorena.